¿Qué tal, chicos? Bien, pues el día de hoy quiero abordar un tema diferente. El tema básicamente es cómo una ecuación puede cambiar el mundo. Y lo hemos visto a lo largo del tiempo, a lo largo de toda la historia de la humanidad, hemos visto que esto ha pasado. Y bien, esto ha pasado, por ejemplo, pasó, de un modo muy resumido vamos a contarlo, pasó cuando el señor Isaac Newton planteó su ley de gravitación universal, que era consecuencia directa de las leyes de Newton, ¿no? Él plantea esta ley de gravitación universal. ¿Y qué es lo que sucede, no? El mundo intelectual absorbe esta ecuación, la empieza a permear dentro de sus ideas, dentro de sus discursos, más otras ideas que había en el aire. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de gravitación universal? Aparte de ese enunciado tan estéril, ¿no? Que nos dice la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Eso está bien, pero en realidad, ¿qué es lo que nos estaba diciendo? Nos estaba diciendo que va a haber una fuerza de atracción entre dos cuerpos. Dos cuerpos, podemos pensar en planetas, podemos pensar en una roca, podemos pensar en cualquier cosa, objetos, estamos hablando de objetos con masa. Y en aquel entonces recuerden que parte del pensamiento era pensar que allá arriba, en el mundo de los cielos, era todo lo bello, divino, bonito, perfecto. Y aquí abajo estábamos en el mundo de la podredumbre, en lo horrible, en lo feo. Parte de ese pensamiento, pues era el pensamiento que se tenía en la época, el pensamiento filosófico que permeaba básicamente las mentes, ¿no? Algunas personas todavía lo piensan, pero vamos, pues son las creencias que tiene cada uno, ¿no? En particular, estos pensamientos de la ley de gravitación universal le cayeron a un señor que se llama André Marie Arouet. André Marie Arouet es un personaje famosísimo en la historia, pero usaba un seudónimo. Es más conocido por su seudónimo que por su nombre. El seudónimo era Voltaire, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero esta persona empieza a promulgar estas ideas de igualdad entre los hombres, con lo que después se proclama la Carta de Derechos del Hombre, lo que viene a repercutir de un modo muy muy fuerte a pues todo lo que es Europa, ¿no? En ese momento esas ideas sacuden fuerte a la sociedad, se genera la Revolución Francesa, toda esta época que se conoce como el terror, que pues da bastante para estudiar, ¿no? Porque hay muchas cosas que pasan ahí bastante interesantes, no nada más en el aspecto histórico, sino en el aspecto académico. Hay bastantes cosas que se pusieron, que van tomando forma en esa época, y es bastante interesante analizarlo, pero no estamos hablando de eso, ¿no? Vemos que esa ecuación, la parte de la semilla de esa idea que llevó a una época de mucho caos en la humanidad, pues parte de la semilla tiene que ver con una ecuación, la ley de gravitación universal. Actualmente las ecuaciones que podemos formar ya no son a veces no son tan digeribles, a veces son bastante más complicadas, porque queremos abordar casos reales, y los casos reales conllevan un montón de términos que van agregando complejidad al problema, y entonces se vuelve bastante complicado, el asunto se vuelve bastante complicado, y se vuelve menos fácil el tratar de explicarlo, ¿no? Sin embargo, se debe poder hacer. Deberíamos hacer siempre un esfuerzo por tratar de explicar algunas de las cosas que hacemos. Es importante para que los demás entiendan por qué es importante estudiar estas cosas que se hacen como física, matemáticas. Más allá de decirles, pues esto puede servir para una aplicación de la ingeniería, ¿no? No, o sea, realmente ponernos a pensar, ¿no? Últimamente yo he estado analizando algunas ecuaciones como la ecuación de Schaffer. La ecuación de Schaffer es una ecuación que se usa mucho para el análisis de cómo extraer responsablemente un recurso natural, ¿no? Es un modelo matemático que habla de la sustentabilidad en la pesquería, pero quien habla de pesquería puede hablar de cualquier recurso renovable si entiende bien el contexto de la ecuación. He visto que hay mucha gente por ahí, muchos estudios que hay sobre esto,
principalmente en el área de la economía, puesto que esta ecuación no nada más es una ecuación matemática, es una ecuación que desarrolló un biólogo entusiasta de las matemáticas, Schaffer, eh, y lo que hizo básicamente es tomar la ecuación de crecimiento logístico y aplicarle, pues ponerle un pequeño término que él llamó el esfuerzo. Vamos, estamos hablando de que la ecuación logística tiene una tasa de crecimiento, tiene una cosa que se llama capacidad de carga del sistema, que es básicamente eh, qué tantos recursos la población de la que estemos hablando puede extraer recursos del ecosistema y pues así alimentarse, ¿no? Y mantener su propia biomasa. Entonces, esto es bastante interesante, ¿no? Y le agregas este término del esfuerzo, bueno, pues ya se empieza a complicar la cosa, ¿no? O sea, la tasa de crecimiento es a qué ritmo va creciendo la población, la capacidad de carga del sistema es qué tanto alimento pueden sustraer del ecosistema, pues sin joder el ecosistema básicamente, ¿no? Pero hablamos de esa población de lo que estemos hablando del recurso renovable, ¿no? Porque quien habla de peces también podría hablar de árboles, también podría hablar de, no sé, alguna otra especie, ¿no? Y es bastante interesante. Yo me puse a pensar que esta ecuación podría regular muchas cosas, tal vez en el aspecto económico, tal vez en el aspecto ambiental, no sé, podría presentar bastantes cosas interesantes para nuestra sociedad. ¿Se ha usado? Sí, sí se ha usado. Sin embargo, veo que como que siempre se aplica a la pesca cuando hay algunos otros casos que podrían ser de bastante interés, ¿no? Ahora, también me puse a pensar, oye, es que si es importante cuando yo resuelvo una ecuación diferencial, yo lo que obtengo pues es un conjunto de soluciones, una infinidad de soluciones, y de esa infinidad, ¿cuál es la ecuación particular que representa mi problema? Ah, pues entonces tengo que ponerme a hacer trabajo de campo, pero chin, yo no sé de esas cosas, entonces ¿qué tengo que hacer? Buscar la ayuda de otras personas de otra área que me ayuden, ¿no? En este caso, por ejemplo, si queremos analizar cultivos, pues tendría que trabajar con agrónomos. Si queremos analizar poblaciones biológicas, tal vez tenga que trabajar con biólogos. O sea, hay muchas personas con las que uno puede, eh, pues, tratar de colaborar, ¿no? Y a eso es a lo que voy. O sea, una ecuación en la actualidad sí podría darte un aspecto importante de las cosas, pero necesitas trabajar con otro tipo de personas, ¿no? Últimamente también se está dando está mucho el auge de esta cosa que se llama ciencia de datos, que por fortuna nos proporciona una cantidad muy grande de datos, pero por ejemplo, yo podría obtener algunos datos de algún campo en Estados Unidos, pero si yo lo quiero para mi país, si yo lo quiero para otro país, para una región muy pequeña, entonces, ¿cómo planteo la cosa, no? Ya no me es tan fácil el acceso a los datos, entonces yo tendría que trabajar con otro tipo de personas. Ir formando un equipo multidisciplinario, ¿no? Ahora, ya tengo a quien me ayude a reunir algunos datos, algunas personas que se dediquen a cosas biológicas, a trabajo de campo, ¿no? Ahora, la siguiente cosa, si yo quiero que esto se aplique dentro de un marco pues estatal, nacional, entonces yo tendría que crear una norma, ¿no? O tratar de ver o de dar pautas para una norma. Afortunadamente las matemáticas me podrían dar bastante validez a eso, ¿no? Puesto que la mayor parte de las personas, la mayor parte del mundo cree que las matemáticas son exactas. Cuando los que nos dedicamos a esta cosa sabemos que no es así, que para nada va a ser, es de este modo. Sobre todo ya con los modelos matemáticos bastante más reales, nos damos cuenta que no es así. Ya cuando vemos términos que no son lineales, empezamos a sudar, ¿no? Porque sabemos que la cosa no es tan exacta como pues todo el mundo la pinta. Sin embargo, se pueden hacer algunos ajustes, se podrían tratar de hacer algunas cosas para tratar de simplificar un poco el problema y poder establecer cierto parámetro de error aceptable. Vamos a seguir trabajando en este aspecto matemático, ¿no? Pero esto nos podría ayudar a hacer la parte que pueda justificar tal vez una norma. Pero ¿cómo yo llevar a cabo una norma, no? O sea,
Entonces ahora tendría que trabajar con gente que esté en el área de la ingeniería, porque ellos son muchos de los que se dedican a establecer o tratar de establecer este tipo de normas, ¿no? Y después tendría que pensar en respaldarlo de modo legal. Entonces tendría que trabajar también con abogados, ¿no? Si quiero que esto tenga más fuerza, entonces tal vez tendría que buscar de algún modo alguien que sepa de economía, tendría que trabajar con economistas. Y fíjense, una sola ecuación me podría llevar todo un equipo muy grande para poder tratar de generar un cambio positivo dentro de lo que hoy conocemos como sociedad, ¿no? Y dentro de algún aspecto socioeconómico, claro está. Ahora, y es que esto es muy importante porque dentro de las ecuaciones, ya no hablemos nada más de la ecuación de Schaffer, ¿no? Es decir, si de repente vemos algún fenómeno, por ejemplo, pues vemos que se esparce como una mancha, nosotros podemos pensar en términos de que a lo mejor eso podría verse como una ecuación de difusión. Y lo analizas con la ecuación de difusión y ves que sí se parece mucho. Y entonces tratas de ver cómo obtener las constantes por tu cuenta o por trabajar con otras personas. Esto de las constantes es muy, muy, muy importante porque es lo que va a particularizar nuestros casos de estudio. Ahora, vamos, esto de las constantes, hasta hay una película que se dedica a toda la problemática, a encontrar unas constantes, ¿no? Y es esa película tan trascendente que se llama Interstellar, que yo no he visto, por cierto. He visto muchas imágenes, sé de qué va la trama y sé que parte central de esto, el problema es de obtener algunas constantes. Tienen una ecuación que no sé qué, que les va a resolver el problema que tienen y no sé qué tanto. Y sí, tienen la ecuación, pero les faltan constantes. Entonces mandan a las personas, se hace un relajo, de repente pasa una cosa bien rara, ¿no? En el que por el espacio-tiempo le manden clave Morse las constantes y entonces ya pueden resolver la ecuación que querían, ya tienen los datos particulares de su ecuación. Y bueno, ¿no? Ya después viene todo este rollo del amor y no sé qué tanto. Está padre, pero el meollo del asunto creo que en sí eran las constantes. No he visto la película, algún día la veré y volveré a abordar esto. Pero vamos a lo que yo veo creo que esa película es el por qué la importancia de las constantes en la física y las matemáticas. Sí, porque pues todos los que conocemos esto, pues sabemos hacer muchos cálculos y todo y dejamos todo en términos de constantes y luego se nos hace muy fácil decir, sí, el caso particular cuando esto, sí, pero esos casos particulares son los casos que tienen interés para el mundo y entonces hay que voltear un poquito más al mundo y verlo porque pues esa es mi perspectiva personal, ¿no? A mí me encanta saber de lo que pasa allá en el espacio, en el más allá, y wow, todo está padrísimo, podemos ver a no sé cuántos años luz de distancia ahora con el James Webb, nos regresamos al mundo de lo pequeño, al mundo cuántico, y en el mundo cuántico pasan cosas raras, que si de repente el spin así, el spin un medio, el spin uno y no sé qué, sí, eso está padrísimo, ¿no? La computación cuántica, wow, no, esto va a generar una revolución. Sí, está muy padre, la verdad está padrísimo. Pero necesitamos abordar los problemas también que hay en el estrato de lo tangible, ¿no? O sea, en el estrato en que estamos parados en el mundo, pues. Hay que analizarlos, hay que tratar de verlos. Con esto, pues yo sé que algunos futuros físicos me escuchan, futuros matemáticos me escuchan, futuros ingenieros, y es a lo que voy. O sea, busquen cómo abordar algunos problemas que tengan que ver con lo que vivimos en la actualidad. Es bastante, y les juro, les prometo que los problemas, ustedes podrán pensar que el mundo de la abstracción no tiene igual, y la verdad sí no tiene igual, pero créanme que aquí en el mundo real hay problemas de igual o mayor talante que en el mundo de la abstracción. Pero bueno, pues uno escoge las cosas que más le gustan, ¿no? Ustedes dedíquense a lo que más les gusta, pero si pueden, échenle algún momento de la vida, échenle un ojito a las cosas que están pasando y cómo tratar de abordar esos problemas desde el aspecto matemático, porque somos las personas que sabemos matemáticas las que debemos, pues yo siento que tenemos esta responsabilidad, ¿no? De querer abordar, de poder abordar los problemas desde una perspectiva diferente. Bueno, entonces, regresando a todo eso de las constantes, nos damos cuenta que tenemos que trabajar con un equipo multidisciplinario para poder llevar y hacer todo esto
posible, ¿no? Todo este cambio que sea posible dentro de la sociedad que tenemos actual, ¿no? Porque la sociedad que tenemos actual pues ya está bastante normada, bastante tiene sus aspectos positivos, tiene sus aspectos negativos, eso no lo vamos a discutir aquí, ¿no? No es interés de este espacio en este momento. Pero sí es importante que sepamos que tenemos que trabajar con otras personas, ¿no? Y quitarnos mucho esa capa de ego que muchas veces nos inculcan los que fueron nuestros mentores, ¿no? Nos dicen, no, 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 es que aquel es licenciado. No, 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 en realidad todos tienen para aportar muchas cosas, ¿no? Nada, es el licenciado, nada, es ingeniero, nada, es matemático, eso se la pasan en su mundo, eso es esto, no sé qué, no, 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 no. O sea, hay que promover más el trabajo en equipo, porque en realidad cuando abordamos problemas que nos afectan a todos, tenemos que trabajar todos en conjunto. Y esa es la parte más enriquecedora de esto, ¿no? Eh, Nosotros hemos visto siempre en el aspecto científico cómo las ecuaciones se van modificando, se van perfeccionando, los principios se van modificando un poco, no, o sea, las leyes como las conocemos en la actualidad no nacieron así, se fueron reformulando, se fueron perfeccionando, se fueron puliendo e incluso todavía podemos llegar a ver nuevos cambios si tenemos suerte, ¿no? Y vamos a poder analizar esos nuevos cambios, esos nuevos casos, vamos a poder disfrutar esa parte, ¿no? de la ciencia, que la ciencia trata de corregirse a sí misma, buscando de algún modo el perfeccionamiento que nunca va a alcanzar, pero que es bastante interesante tratar de abordarlo, ¿no? Entonces, pues nada, yo los invito a que volteen a los problemas que tenemos a nuestro alrededor. Si tenemos esta herramienta matemática, si tenemos estas herramientas en realidad, pues podemos hacer uso de ellas, ¿no? De algún modo. Y tratar de emplearlas para pues algo más interesante. Necesitamos crecer como sociedad. Y eso lo vamos a lograr pues todos juntos. Así que pues nada, yo espero que esto les sirva, les ayude y les guste de algún modo. Y pues nada, yo en realidad nada más estaba pensando sobre las ecuaciones, cómo podría emplearlas para poder generar algún cambio. Y me puse a pensar en todo esto. Entonces, pues ya les estaré comentando, contando. Trataré de hacer un espacio entre pues, todas las cosas que hago para platicarles un poquito más de cosas que yo vea, que vaya pensando. Porque muchas veces tengo un montón de ideas y no tengo a quién contárselas. Entonces, pues yo espero que esto ustedes puedan tomar lo mejor de esto o lo que les guste, lo que les sirva. Y pues nada, ¿no? Abrirse paso en el mundo. Espero que esto les guste. Y pues los veo en otro momento.